un estudio, que se enamora de otra persona y no pueden haber. No es un motivo, digamos, no estamos hablando de cuestiones de vida o muerte, o cuestiones, de nuevo, como podría ser una violación, donde uno podría llegar a discutirlo. ¿Qué piensan? Y eso es lo que más me gustó del tema del capítulo de Kieslowski, porque no es... Ahora apago la cámara, pero estoy escuchando. Sí, no es algo tan evidente, es decir, es una mujer con todas sus imperfecciones y con toda una vida adelante y la culpa que tiene, bueno, Zaffaroni habla un poco de la culpa de la mujer y que por eso a veces se comete actos como medio autodestructivos. Entonces, tiene que ver con eso es lo que más me gustó, porque no es realmente un dilema. Bueno, estamos frente a un dilema, situaciones de la vida cotidiana, alguien que le fue infiel a su marido y ahora resulta que tiene que cargar con la culpa de esa infidelidad. Recordemos, estamos hablando del año 88, ¿no? La culpa de esa infidelidad, la culpa de que quedé embarazada, la consecuencia de que quedé embarazada, que encima mi marido se está muriendo. Y no dejo de querer de un día para otro a mi marido, porque uno no deja de querer a las personas que quiere de un día para otro, me parece a mí, ¿no? Pero entonces, eso es lo que más me gusta también de los tratamientos que hace Kieslowski y de los tratamientos que hace de los protagonistas, de todos los personajes, de todo el decálogo. Y puntualmente el capítulo 8 y el 10, que es el que tenían que ver, es una profesora universitaria que va a dar clases y resulta que se encuentra de repente en una situación que tiene que decidir. Sí, una profesora universitaria como todos los profesores que ustedes han visto a lo largo de la carrera. Bueno, así de repente uno de ellos tuvo que decidir y tuvo que afrontar un dilema. Y en el otro, bueno, ¿qué más cotidiano o normal que es una familia? Padre y dos hermanos, ¿no? Y que se enfrentan como a situaciones extraordinarias de vender riñones, ¿no? De someterse a un trasplante de riñón. Ya es como, me parece que esa fue la hipérbole en el sentido de lo más exagerado de Kieslowski en todo el decálogo. Bueno, hemos hablado mucho, sí, Celeste. Sí, yo tenía una duda, no tiene, ahora me dio curiosidad, ya la voy a ver completo, pero en el capítulo que vos decís del aborto, ¿cómo se termina resolviendo? Sí, no quería spoilearlo, pero no sé si, bueno, Juan Pablo ya lo vio. No importa. Bueno, ¿querés comentarlo, Juan Pablo? Sí, bueno, para no hacerla tan larga, el doctor le hace, o sea, el doctor sabe que el marido está mejorando y que se sabe que va a sobrevivir, que está evolucionando bien, y entonces decide jurarle por Dios asegura a la mujer que se va a morir para salvar al bebé. Y al final termina eso, el esposo termina sobreviviendo y el hijo, o sea, el bebé también. Entonces como que ahí queda esa pregunta de si el doctor hizo mal en jurarle por Dios, mintiéndole a la señora, pero para salvar a dos vidas, a una vida, la vida del bebé. Bien, sí, en realidad, y por eso en el capítulo 8, cuando la profesora universitaria dice, bueno, esto ocurrió en mi edificio, el niño vive, se presenta el dilema, ¿no es cierto?, ante los alumnos, el niño vive. El niño vive, pero no sabemos qué pasó con ese matrimonio. Primero, o sea, el capítulo termina con que el marido, que está como muy enfermo, se acerca, tiene como una mejoría, dice que va a ser papá. O sea, ahí ya hay otro dilema, hay
cuestiona ahí porque dice, voy a ser papá, entonces como que le está como muy contento, está como muy psicológicamente, parece que le ha hecho bien al tratamiento. No sabemos en realidad si porque tiene una situación aparente, en un momento dado se menciona metástasis, entonces no sabemos qué ha pasado con el marido. No sabemos qué ha pasado con ella, con la mujer, que pareciera que hay como pero se trata de otra pareja, hay como porque hay un hilo a veces muy invisible en toda la filmografía del Decálogo, que después en el tercer capítulo se habla también de otra infidelidad. Bueno, pero con ese capítulo no nos vamos a meter, pero... ¿El de Navidad, profe, era el de ese? Navidad, ¿El tercero? claro. Ah, Que bien. como Sí, en sí. la misma situación, es la misma Claro. situación. Una infidelidad, un Sí. matrimonio, dos matrimonios en realidad acá, en el tercer capítulo. Pero volviendo al segundo capítulo, no sabemos qué pasó después. Lo único que sabemos es que el niño está vivo, que era un poco el anhelo que tenía el médico. El anhelo que tenía el médico era, bueno, visto considerando que tal vez no puedo controlar mucho la enfermedad del marido, voy a tratar de salvar al menos una vida. Hago el juramento, le juro a la mujer, se está muriendo, ¿sí? Miente, él miente. Tiene el juramento acá es como más metafórico, ¿no? Jurar por Dios en vano es hacer el juramento hipocrático. Tengo que decir la verdad. En una parte del juramento hipocrático dice, juro decir la verdad, etc. No dice la verdad, no dice del todo la verdad, le dice algo a la mujer, ¿no? Pero, y acá un poco hablando de Zaffaroni dice, jurar en vano, o sea, jurar en vano. ¿Se puede jurar? Sí, como jurar se puede jurar todo el tiempo. Estamos jurando la bandera, el juramento hipocrático, haciendo el juramento cuando sacamos la matrícula de abogados, bueno, etcétera, ¿no? Las distintas fórmulas del juramento, pero en vano, de eso se trata. Es como va más profundo. Y a una decisión que tiene que ver con una vida. Claramente Kieslowski tiene una posición tomada, sí, tomada. No, y aparte, o sea, qué sé yo, hoy la lectura, estamos con el diario del lunes, como dijiste vos más temprano. Han pasado muchísimos años y también es una lectura como desde un director de cine que es hombre, sin una perspectiva de género como quizás ahora tendría algún otro director hombre o no. Pero fíjense está como que... sé que no es el punto, digamos, del debate en ese momento, pero hoy sí tendría como, o sea, si yo lo tuviera que analizar con alumnos míos de introducción o de ética, está como para sacarle el jugo, digamos, a ese exactamente, y ponerlo en debate, porque bueno, yo lo estoy viendo, digamos, no lo he visto, pero lo estoy como analizando en el 2025 con esta distancia y obviamente el color de las cosas te va cambiando. Aunque uno se posicione en los años que él lo hace, también, digamos, hoy le podemos agregar distintas lecturas, no sé si agregar, sino hacer distintas lecturas de esa misma situación, desde lo jurídico como el de los hermanos también. Bueno, el de los hermanos por ahí no tiene tanta, o sea, está más relacionado quizás también desde lo jurídico con esta reivindicación que hay ahora de los derechos de la ancianidad, este hombre que está solo, que lo han medio abandonado los hijos, ellos en este vínculo que está deshecho entre los hermanos y que se vuelven a vincular por la herencia, que es lo que yo les decía que a nivel profesional siempre nos pasaba, o a mí cuando ejercía me pasaba y a Julieta le ha pasado y a los que son abogados o abogados les ha pasado que siempre en la distribución de una sucesión pasan estas cosas, ¿viste? Entonces como que quizás tiene justo ese tema, tiene la actualidad de siempre, porque desde Shakespeare hasta nuestros días pasa lo mismo con los padres, las herencias, la ancianidad, o sea, es un tema que todavía no tiene como,
digamos, no ha modificado la sociedad, desgraciadamente, sus miradas al respecto. Es como, todavía es un tema muy pendiente. Y en el otro caso no es un tema pendiente, es un tema que ya se ha discutido, digamos, ampliamente. Como esa es la diferencia que yo veo. Está como, nadie está ni poniendo, no me estoy poniendo en una posición moral de juzgar ni al director, ni nada, ni lo haría nunca, o sea, pero es como que está re bueno para analizarlo desde yo tengo una inquietud. ¿Podrían estas historias, Julieta, cambiar el curso de la resolución en esta era, que es la era de las redes sociales? Porque, o sea, había una distinción muy clara, incluso en esa Unión Soviética, entre lo público y lo privado, ¿no? De todos modos, esos monoblogs eran parte de lo privado, lo que la chica hacía con su vida era parte de su intimidad. Me parece que hoy, en la era de las redes sociales, la distinción entre lo público y lo privado, público como estatal y también público como propio del ámbito, digamos, del espacio comunitario, ¿no? Comunitario, sí, de discusión. Me parece que hay historias que necesariamente debieran ser replanteadas, ¿no? ¿Podría la chica mantener oculta, qué sé yo, una relación paralela en estas condiciones, hoy, en la era de las redes sociales? Los debates y las discusiones ético-morales que plantea la película, que son muy psicológicas, bien lo dijiste, individuales. Me parece que hoy estamos en otro contexto. Hay discusiones que se dan en redes sociales, estamos influenciados permanentemente por lo que otros dicen, por lo que otros hacen. Sí. La única conexión con el mundo en ese momento era una radio o no sé, los que tenían televisión. Me parece que hoy lo público y lo privado ya, digamos, quedan en cuestión. No sé si están de acuerdo. Yo al respecto me animo como a responder como prima facie, así como a primera vista, claramente hay un replanteo de todo un montón de situaciones, pero caramba que al día de hoy, en el año 2025, seguimos analizando el decálogo de Kieslowski, con o sin Zaffaroni, es decir, les di el decálogo, les di los capítulos sin Zaffaroni. Ahora van a ir a buscar el análisis de Zaffaroni, que suma mucho. Y que siguen vigente el análisis de Zaffaroni, es decir, igualmente se puede analizar, más allá de que el contexto es diametralmente opuesto a ese monoblog privado que no admitía cuestiones públicas, ¿no? Es decir, hoy en día en las redes sociales, y aún así las redes sociales también se pueden regular, es por ahí nuestros egos que no podemos regularlo y tenemos que salir a mostrar un montón de cosas, pero por algo estamos analizando a Kieslowski, por algo, todavía seguimos analizando a Kieslowski. Eso por un lado. Y por otro lado, recuerden, esto lo digo siempre, cada película de cada director, sea un cortometraje, un mediometraje o un largometraje, es una tesis como si fuese una tesis de grado, de posgrado, de maestría, de doctorado, como hacemos nosotros en la universidad. Es una afirmación del director. Cuando está bien hecho, obviamente, cuando no hay bajada de línea o no vienen los productores a hacer corte final, etc. Esto aparte, ¿no? Pero cada director tiene una posición tomada respecto a ciertos temas. Acá queda clarísimo que Kieslowski decide ir por el lado de, en el caso de el dilema del aborto, por el lado de no abortar, en el caso de el acoso, incluso el capítulo del acoso que no se los he pasado, por el lado de más bien el niño, el chico, el adolescente, y por el lado, el último, el de no codiciar los bienes ajenos, por la familia, a favor de la familia. Y un poco con una mirada muy crítica o muy sospechosa, como con mucha
con mucha desconfianza hacia los nuevos negocios y los nuevos negociados que se vienen. Que un poco Zaffaroni también lo comenta, dice, tiene un miedo de todo lo que se avecina. ¿Eso significa que es pro-stalinista Kieslowski? No, ya es demasiado, sería como aventurarse demasiado a decir que Kieslowski es pro-stalinista. Sí podemos decir respecto del sábado pasado de Zulawski claramente era contrario al comunismo porque había sufrido las consecuencias del comunismo y la prohibición y la clandestinidad y era echado, etc., ¿no? Pero Kieslowski, y los dos con formación católica aparte, pero Kieslowski toma un rumbo, Zulawski toma otro. Creo es una respuesta como muy aventurada, ¿no? Pero en definitiva, en el marco de un curso de cine, derecho y sociedad, el impacto social, podemos seguir analizando a Kieslowski. Y vos, Ele, podés pasar ese capítulo 2, todavía podés pasar ese capítulo 2, porque todavía se plantean esos dilemas, ¿sí? Y todavía, sí es verdad, en Cele, en el decálogo, ahí noté el capítulo 8 de la profesora, que básicamente las protagonistas son mujeres, solo en el capítulo 8. En el resto del decálogo son todos hombres los protagonistas, son todos hombres. En el sexto la protagonista es mujer, pero hay una cuestión ahí. Bueno, el tratamiento no hay perspectiva de género, Cele. Acá no esperes encontrar perspectiva de género porque no la va a haber. Pero más allá de eso, igual se pueden analizar, obviamente, todos los protagonistas, todos los personajes. Hay una mirada en algunos capítulos que, bueno, la que es mala es la mujer. En algunos. Estoy muteada, pero sí, es así, no es... Por eso lo digo, desde una perspectiva actual está muy bueno para analizarlo, con muchísimas obras de muchísimos directores. Sí, si es que se llega a detectar, ojo, porque todavía no se llega a detectar eso. No se llega a identificar así tan fácilmente, ¿no? No hay perspectiva de género. No sé si... ahí también me aventuro a decirte y a arriesgarme a decir que no sé si los alumnos se van a dar cuenta de eso. Vos pasales alguno, pasales el del 2 y el 6. Pasales, bueno, ¿Lo has hecho, Juli, con alumnos universitarios? ¿Lo has hecho? No. Esta es la primera vez. Esto les cuento cómo fue. Sebastián propuso el decálogo y me propuso que eligiera 2 de los del decálogo. Y yo elegí estos 2. Es la primera vez que analizamos el decálogo. No matarás, que es el más común, es el como más bioético de todos, que sí, yo lo había trabajado, pero no con alumnos, que es como también es un claro alegato en contra de la pena de muerte. Que hoy en día también podemos decir, bueno, es un tema superado. O sea, ¿quién puede estar a favor de la pena de muerte? Bueno, hay gente que todavía está a favor de la pena de muerte. Entonces todavía se puede seguir analizando. ¿Qué te recomendaría? ¿Qué te recomendaría yo? Que pases el 2, que pases el 6 y del 3 después te digo. Bueno. 3 ya después vemos. Después te cuento. Sí, después te cuento. Y si pueden llegar a ver todo el decálogo, sí, sería fantástico. Porque yo, el análisis de Zaffaroni, porque cuando pero yo no quería que vieran el análisis de Zaffaroni, quería que hicieran ustedes el propio ejercicio. Vos, Celeste, primero hacé el ejercicio tuyo y después te vas a escucharlo a Zaffaroni, que es oro en polvo lo que dice realmente.
Pero en los 10 notás que hay uno que le afecta más a Zaffaroni, que no voy a decir cuál es. Hay uno que le afecta un poco más. Bueno, recordemos que Zaffaroni también ha tenido cuestiones polémicas, ¿no? Con el cumplimiento de la ley. No sé si recuerdan, hablando de la perspectiva de género, Julieta, sí, que justamente para esa época en la que él está comentando estas películas, un poquito antes, había unos departamentos que estaban a nombre de él. Sí, me acuerdo. Y que estaban destinados a actividades un poco, digamos... prostitución. Cuestionables. Sí. Para no juzgar, sí. Pero bueno, había ahí un apoderado que era el que... alguien al que él le había dado el poder de manejar esos departamentos. Uh-huh. Y esos departamentos eran prostíbulos, básicamente, ¿no? O sí. sea, a ver, es un tema complejo, ¿no? Sí, más que complejo, sí, porque también quedó como en la nada, es decir... quedó en la nada, tal cual. Él es el dueño de los departamentos, él no podía saber que se los alquilaba como en un objeto lícito posible, determinado claro. Para vivienda, y resultó ser que... No, pero aparte había otras cuestiones que los alquileres que él percibía eran muy superiores a los del valor de mercado. Entonces, efectivamente, tonto no es Zaffaroni, ¿no? Entonces, mira, si hay algo que podemos decir de Zaffaroni, que tonto no es. No, tiene una inteligencia superior. Pero bueno, volviendo al tema de las películas, sí, está bueno lo que decís de la perspectiva de género. Sobre todo en esta del aborto, que la mujer es la malvada de la película, ¿no? Que, bueno, es mala porque, si no fuera por el médico... Viste que ella, como vos decías, rompe la planta, sí. el cigarrillo no sabe dónde... Mirá, la mujer destruye, el hombre construye. ¿Sí? Así sería, digamos, la metáfora. El médico, el marido, se construyen, se reconstruyen, renacen. Y ella es la que tiene la tendencia a destruir. Bueno, eso es muy bíblico en realidad, y que medio que lo toma también del Decálogo y también de cuestiones bíblicas, de que ¿cuál es el objeto de mal? ¿Quién es la primera persona que hace el mal? Que sucumbe a la tentación. Eva. Eva. Es Eva. Entonces eso es muy bíblico, o sea, ellos siguen adelante, los hombres siguen adelante, construyen, y la mujer acá, medio que en el 2 es donde más se ve. La mujer es mala, porque el hombre también podría tener conductas autodestructivas, que sí, en otros capítulos tienen conductas autodestructivas. Pero acá se ve claramente que quien es la que tiene más problemas psicológicos es la mujer. Bueno, ok. Y en el 8, sí. Profe, ahora con todo este debate, también lo puedo relacionar en el 8 porque la chica siempre contó, bueno, el marido era el que estaba de brazos cruzados, daba vuelta por la cocina, y quien fue la responsable de dar como la peor noticia de todas, la señora. También. Claro, sí, muy buen análisis, totalmente. ¿Quién es la que tiene que dar la noticia? Para dar buenas noticias están los hombres, para dar las malas noticias están las mujeres. Y hay otro que me hizo ruido, Sebastián, me hizo un poco de ruido, no ruido, pero sí decir, bueno, sí, no hay perspectiva de género en esto, es en la 6, en el capítulo 6. Que igualmente se puede seguir analizando hoy en día. Es claramente un caso de acoso, pero que hoy en día igualmente se puede seguir analizando, incluso sin perspectiva de género, porque también me pregunto, se puede analizar, está bueno hacer el ejercicio de pasar un capítulo, ¿sí? Del Decálogo, analizando desde una perspectiva de género y desde una cuestión sistémica. Y cuando hablo de cuestiones sistémicas, hablo desde lo patriarcal, ¿sí? O sea, la visión del hombre. Porque en el caso 6 es
En el mismo monoblog vive una chica que, tiene a veces encuentros esporádicos y a veces está con un novio. Y quien la está vigilando, digamos, la está estoqueando, está con prismáticos, qué sé yo, la está mirando, es un chico de 19 años. Y el chico de 19 años, como tiene muchos problemas, medio que hay una mirada así como más de vulnerabilidad, como más un manto de piedad respecto al chico de 19 años. ¿Sí? Pero, y acá me gusta el análisis de Zaffarani, porque acá creo que una de las pocas veces que hace perspectiva de género Zaffarani, que dice, bueno, tal vez ella le hace un favor al niño, no voy a, vean el capítulo 6, ¿no? Tal vez ella le hace un favor, bueno, ahí sí, entonces estamos hablando de una buena mujer que hace acciones buenas. Pero también está bueno para analizarlo, ¿no? Les cuento esto, a propósito, me hicieron acordar en un taller de estética del cine que yo daba, pasé una película que era Hombres al agua, se llama, que es una película francesa, son 6 hombres que se inscriben en natación y después hacen deporte acuático, ¿vieron ese nado sincronizado? Y llegan a una competencia. No sé si han visto esa película. Creo que se llama Hombres al agua. Yo les voy a pasar los datos. Bueno, para mí es una película feminista. Y los protagonistas son 6 hombres. Y para mí es una película más allá de la perspectiva de género, es feminista. Entonces yo cuando les preguntaba, bueno, ¿por qué es feminista? Y no hubo buenas respuestas. ¿Qué me querías decir, Sale? Y que me imagino complicado, digamos. Solo, Todavía sigue siendo complicado. Solo dijeron que, bueno, porque se dedican al nado sincronizado y no porque no es un deporte común de mujeres. Uh-huh. Solamente eso. Pero va más allá la cosa. Va mucho más allá la película. Es una comedia. Ya les voy a pasar el dato de la película porque es hermosa para ver. Y bueno, los resultados no fueron los esperados ni los mejores. De hecho, hay 6 protagonistas varones y una mujer. Y la causa de los males de las mujeres fue, o sea, de las cosas que le pasan a los hombres fue la mujer. Entonces no resultó el efecto esperado. Bueno, volviendo entonces a Kieslowski. ¿Qué más podríamos extraer? Y ya con esto estamos terminando. ¿Qué conclusión, en definitiva, pueden sacar? Los escucho. Yo ya no hablo más. Es que estamos pensando, es que es mucho para pensar. Profe, también algo que se podría haber dicho del 10 es también lo del materialismo, ¿no? De la obsesión, esto. Hay una charla, no me acuerdo bien, que decían entre los dos hermanos de por qué compran cosas, y por qué tenés cosas, o no me acuerdo bien cómo era, y como que dicen solo por tenerlas, así, después como que pasa la próxima. Y es como eso también, como que como el consumismo, materialismo, como que los lleva a traicionar sus propios valores, incluso, a traicionar sus propios vínculos y valores, pues como cuando se llaman al policía como para decir creo que mi hermano fue, o por ejemplo los coleccionistas, el otro señor, como que roban todo para, o estafan al niñito como para tener unas estampillas, y eso también además de lo de que al final
se unen de vuelta los hermanos, pero también como que creo que habla mucho de eso también el capítulo 10 y me llamó también eso mucho la atención y me pareció bueno de remarcarlo. Excelente, muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, ¿quién más? La última reflexión. A ver. Yo lo que veo, ahí viendo las historias, si los hermanos pueden volver a confiar, está bien, confían en ese momento, pero pueden volver a confiar bien en el hermano. Claro, eso, bueno, eso ya quedará fuera de la película, ¿no? Ya no se va a saber nunca. A ver si es la Yo película. trabajé con una velatoria y ustedes hablan de derechos sucesorios y se agarraban arriba del cajón y peleaban a herencia. Sí. Hubo un caso que se dio así, que a la señora la habían abandonado los hijos, que ella planeó todo, que cuando se fallecía se leía el testamento y a los hijos les dejó lo mínimo que exige la ley. Y se lo dejó a los empleados, que eran los que la cuidaban a ella. Sí. Es así. Yo por eso la analizo la película esa. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Y efectivamente, Natalia, esta es la película que yo digo, El Gran Baño o Hombres al Agua. Véanla porque es una comedia, es re linda, y bueno, la verdad que también se puede extraer un montón de cosas. Muchas gracias, Natalia. Bueno, Juliana, te queda a vos el último... no, Celeste también. Entre las dos. Estás muteada, Cel. No, a ver, algo más que me llamó la atención del Decálogo 8, que en un momento como que empecé a sentir mucha tensión por parte de ambas protagonistas. Yo pensé que en algún momento una le iba a hacer algo a la otra, como, no sé, la chica en un acto de venganza o la mujer como para deshacerse de ella. Me dio como esa sensación cuando la llevó al lugar de los hechos, digamos. Yo pensé ahí que algo iba a pasar ahí y después dije, bueno, pero ¿cuál era la necesidad también de la chica como de remover todas estas cuestiones del pasado? Pero me pareció muy necesaria también como para su desarrollo. Era como algo pendiente que ella también tenía. Entonces como que se me mezclaron esas dos ideas. Primero, una parte de tensión, que después, bueno, tuvo como un final feliz, digamos. Pero esta cuestión también de que tenía tan pendiente la chica de saber de su historia. O darle un porqué o un cierre a un hecho tan traumático que vivió, por qué ese rechazo de las personas, qué es lo que tenía ella, o por qué tantas personas le dijeron que no. Y me pareció muy interesante esa oposición que se mostró entre la personalidad de la profesora y después la del sastrero. Es como que uno eligió sanar, eligió justamente ir a lo profundo, enmendarse y bueno, hacer como ese proceso que es válido por un lado, y también la del sastrero, o sea, no sería como lo moralmente correcto, por así decirlo, pero el tipo dijo, mira, yo no quiero hablar de esto, no me metas, por sus propios fantasmas también. Pero fue muy curioso esos momentos que me llamaron la atención. La tensión entre ambas, que después se resolvió, y al último la oposición tan clara. O sea, me llamó la atención cómo el director lo mostró de una manera tan clara en todo sentido. Bueno, tenés este lado de la moneda, pero también las personas que eligen hacer un cierre y hasta acá. Buenísimo, Juliana, muchísimas gracias. Bueno, Celeste. Bueno, no, ya hablé un montón yo también, Julio. Solamente esto que decía Juliana, que es muy interesante en el director ver cómo se mete, bueno, y que lo decía también Santiago, lo decías vos, Juli, recién,
se mete en esta idea de reflejar una realidad sin un dramatismo muy enorme, sin ir digamos, a lo extremo. Bueno, también es una realidad de Polonia, de un contexto que es verdad que la gente quizás no era tan expresiva ni estaba como, digamos, o tan metida en el drama, sí buscaba la plata, y esto se renotaba en el capítulo en el que yo vi, que es el de los hermanos. Y bueno, esa visión tan realista del director me parece como bastante fascinante. Es como que siempre te vas a sentir como, no hay un punto en el que uno no pueda identificarse. Si bien es otro contexto, otro mundo, otra vida, pero otra época, pero es muy interesante eso, que sí, que refleja tal cual, hace esa fotografía de una realidad familiar, que bueno, por lo que han contado lo hacen todos los capítulos, así que eso es lo fascinante y lo que te hace más reflexionar, digamos, lo que te lleva a pensarse a una misma en esas situaciones. Excelente, bueno, les agradezco un montón por los análisis, por lo que... Miren que vieron nada más uno de todo el decálogo y pudimos analizar prácticamente todo el decálogo, o sea que tarea cumplida. Así que bueno, muchísimas gracias. Para la clase que viene, esta vez sí, ya la clase que viene, durante la semana les va a llegar la clave de automatriculación o de matriculación de la plataforma Moodle. Vamos a empezar a trabajar en la plataforma Moodle y la semana que viene yo ya les voy a dar algunos conceptos de cine específicamente, cómo son los planos, cuestiones técnicas, ¿no es cierto? Como para que ustedes vean, por ejemplo, no es lo mismo un primer plano que muestra, digamos, las facciones, el rostro, las cuestiones expresivas y los sentimientos y las sensaciones de una persona que un plano general, ¿no es cierto?, de una ciudad, que es como para situarnos. Bueno, de eso vamos a hablar la clase que viene y ya les voy a pasar ya los últimos parámetros para la evaluación final. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna inquietud, consulta? No, de volverte a desear feliz cumpleaños, ya que estamos acá. Muchas gracias. Feliz cumple, profe. Muchas gracias. Sí, que lo pases excelente, Bueno. que tengas un día maravilloso, un año mejor, y muchas gracias y agradecerte por este curso hermoso. Bueno, Así bueno. que, por estos encuentros de los sábados. Me alegro que les haya gustado, me alegro mucho. Bueno, les mando muchos besos y abrazos. Han sido las primeras personas que, digamos, con las que paso mi cumpleaños, así que muchas gracias por estar ahí. Y bueno, y seguimos. Les mando. Dale, muchas felicidades, Juli. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Que pase un buen día. Gracias.